Bueno, compañeros, buenas tardes, buenos días, lo que sea. Bueno, mediante este video les quiero pues contar y exponer pues la parte de la investigación sobre el efecto que tenemos pues mi compañero y yo. Bueno, primero les quería pues como agregar a la definición que les dio mi compañero que eh, como la reverb es un efecto natural y es una cosa que se da siempre, siempre que escuchamos algo naturalmente tiene reverb porque siempre está presente la reverb en lo que escuchamos porque desde que se produce un sonido, cualquier sonido que sea, esas ondas que viajan van a estar en interacción con otras superficies, con cualquier superficie que interactúe, entonces eso va a generar ese efecto que conocemos como reverb. Entonces es muy importante pues como especificar que para el oído es natural escuchar todos los sonidos con reverb. Entonces, teniendo pues eso en cuenta, mmm, en el proceso de grabación y de producción y de postproducción es muy importante que este efecto esté presente y que se aplique pues con el debido cuidado y con una intención pues eh, que esté pues premeditada y que se sepa qué se quiere lograr con este efecto. Bueno, mmm, habiendo dicho esto, entonces voy a empezar con los parámetros más comunes, son de los más comunes de la reverb y son los siguientes. Entonces tenemos el tipo de reverb, que ahorita también voy a explicar pues como cuáles son los principales tipos de reverb. Eh, el size, el size se conoce también como depth o room size y lo que quiere decir es simplemente como el tamaño de la habitación que se quiere simular. Entonces, entre mayor sea el tamaño, van a haber más reflexiones y va a haber una mayor reverberación porque van a haber más ondas interactuando en, van a haber más ondas interactuando al momento que nos llega a nosotros al oído, van a llegar más ondas que interactuaron con diferentes superficies, entonces eso va a generar una mayor o menor reverberación. Entre más grande sea el lugar, se va a demorar más tiempo la onda en llegar a la superficie y entonces por eso van a haber más reflexiones y se va a escuchar pues una mayor reverberación con mayor tiempo. Bueno, el siguiente es el decay. El decay lo que quiere decir es cuánto tiempo después de que se produjo el sonido, cuánto tiempo se demora en decaer totalmente la reverberación. O sea, cuánta, cuánta cantidad de tiempo esa señal se demora en quedarse sin energía, o sea, en que se acabe totalmente. Eso puede ser también definido como el tiempo de reverberación de cuánto va a durar esa reverberación. Mm, listo, el predelay. El predelay sería entonces lo contrario al decay, que es cuánto tiempo hay entre el sonido real, o sea, el sonido que se genera, y las primeras reflexiones o las primeras interacciones pues, que escucha nuestro oído. Listo. La difusión o el shape. Mm, eso quiere decir como la forma en la que se representa la reverberación. Mm,
según la cantidad de superficies que haya en, en el espacio donde se produzca el sonido, donde se esté produciendo el sonido, eh, entonces lo que va a pasar es que se van a generar distintas interacciones y van a haber más reflexiones, de cierto modo van a haber más reflexiones en ciertas frecuencias, o simplemente lo que pasa es que mm, digamos que según las superficies que hayan, el material de las superficies y la forma de esas superficies, las reflexiones se van a mover de una forma u otra. Bueno, y por último tenemos el mix. También se llama wet dry mix, y entonces lo que nos ayuda a esto es como a tener una diferencia entre la señal pura o limpia, digámoslo así, y la señal con el efecto. Entonces lo que hace eso es como ayudar a controlar entre una y la otra. Eh, qué tanto quiero de la señal original sin el efecto, y qué tanto quiero ya pues de la señal con el efecto ya aplicado. Listo, muy bien. Quiero pues como agregar en esta parte que es muy importante, como lo decía al principio, que este efecto se aplique con un sentido especial, ¿cierto? Siempre la finalidad de esto es darle una espacialidad y un sentido de profundidad a un instrumento, a una voz, a lo que sea que se le vaya a aplicar pues el efecto. Mm, entonces, es muy importante pues que este efecto se aplique con un sentido pues y con una intención muy clara. Bueno, y ahora voy a pasar a explicar los tipos de... Voy a explicar cinco que son como los principales pues, y de donde nacen los otros, porque hay pues hay más tipos, por decirlo así, pero son subdivisiones de los cinco principales, que son los que voy a explicar en este momento. Entonces tenemos la Reverb Hall. Entonces la Reverb Hall lo que trata de simular es la reverberación en una sala grande, ¿cierto? Como en un salón grande, en una sala de conciertos. Entonces, ¿qué pasa? Se va a simular unas reflexiones que se van a demorar mucho en llegar desde el punto donde se produce el sonido inicialmente hasta que rebote en las superficies, pues en los extremos de la sala. Entonces, por ese tiempo que se demora en llegar hasta digamos, las superficies donde se va a reflejar, el hall va a ser más grande, porque entonces se demora mucho tiempo en llegar a la superficie, y entonces todo ese mismo tiempo es el tiempo que se va a demorar después en digamos, rebotar en una superficie, después va a rebota la otra. Entonces, como es un tiempo muy largo en llegar de una superficie a otra, por eso se genera el efecto de una sala grande, ¿cierto? Bueno, el siguiente es el room, muy parecido al hall, pero entonces digamos que el room va a tener un tiempo de reverberación menor, porque va a intentar simular eh, la reverberación en un espacio más pequeño, en una sala pequeña como la sala de un estudio de grabación o un salón, por ejemplo. Bueno, la siguiente es el chamber hall, que es como reverberación de cámara. Este es como un punto intermedio entre el hall y el room, ¿cierto? Es similar, tiene pues un tiempo de reverberación intermedio entre el hall y el room, ¿cierto?
Listo, sigue reverberación de placa o normalmente se conoce como plate. Este reverb plate eh, lo que está tratando de simular es un dispositivo que se creó pues analógicamente y ahora nosotros lo utilizamos principalmente como un efecto digital, pero está pensado pues y se creó basado en un dispositivo como tal que lo que hacía era exactamente recibir, o sea, el mismo concepto de la reverb, recibir las reflexiones que se producían de un instrumento, no lo que fuese. Mm, y se tomaba en cuenta como las reflexiones en una placa metálica. Entonces, digamos pues que como que ese tiempo de reverberación y el efecto que se crea de las ondas pegando en esa placa metálica es lo que conocemos pues como el reverb plate. Y por último tenemos el spring reverb, que es similar al que acabo de explicar, al plate, pero en vez de tener una placa de metal, se tiene un resorte, ¿cierto? Por eso se llama spring. Mm, entonces lo que hace es exactamente lo mismo, recibe pues las señales eh, de un instrumento, de una voz, de lo que sea que se vaya a hacer el efecto y esa señal pasa por un resorte y entonces esas reflexiones que se generan en el resorte son lo que genera el efecto. Bueno, y por último les voy a contar sobre la fórmula entonces del reverb. Es pues como de lo que yo investigué, lo que entendí pues de esta fórmula y lo que puedo ver pues como matemáticamente en esa fórmula, y es que el tiempo de reverberación es directamente proporcional al volumen del espacio. Entonces eso pues tiene mucho sentido por ejemplo lo que explicaba con el hall. Mm, si el tiempo que se demora en llegar, por ejemplo, la señal, pues, o las ondas que generan mi voz, eh, ese tiempo es un tiempo muy largo porque digamos que tengo un muro a 80 metros con distancias muy grandes, eh, el tiempo de reverberación va a ser mucho mayor, ¿cierto? Como la distancia, el volumen del salón es mucho más grande, se va a demorar más esas ondas en viajar y en rebotar alrededor del salón. Entonces, tiene mucho sentido, pues eso está en la fórmula que es tiempo de reverberación es igual a 0,161 por el volumen de la habitación sobre, y entonces abajo en la fórmula tenemos la absorción del sonido total y eh, la absorción y la superficie del recinto. Entonces, digamos ya ahí lo que se tiene en cuenta sería como los materiales y la cantidad de superficie del recinto y lo que absorbe esos materiales y esas superficies. Entonces, claro, todo eso que absorbe, digamos, todos los materiales que absorben las ondas, entonces, claro, van a generar que, digamos, que ese tiempo de reverberación sea menor o que la cantidad de reverberación sea menor porque el material se va a absorber las ondas y ese sonido. Bueno, listo, muchas gracias. Eh, este video lo hice pues porque no podía ir a clase, profe. Está bueno, todo bien.